Dungeon Defense, Volumen 3, Capítulo 5, Palabras sin sonidos, Parte 1. Mi castidad estaba en peligro. Gravemente, así era. No era una broma. Podía sentir a las brujas babear al mirarme. A pesar del hecho de que nada en particular sucediese, las brujas me invitaban a su establecido barrio rojo mientras clamaban: «Maestro, algo inmenso ha pasado. Maestro, algo enorme ha pasado». Si yo entraba allí, entonces esas chicas fumaban opio y me miraban viciosamente. Todas estaban desnudas. En serio, eran como bestias. Por eso, esto era la razón por la que las brujas vivían mientras eran maltratadas. Mi visión se tornó borrosa debido a esa cruda tentación. Se han vuelto locas. ¿Ah? ¿Acaso que está diciendo que quiere hacerlo con todas nosotras? ¿Por qué es que cuando coloco mis palabras en sus oídos ustedes escuchan por el culo? ¿Ah? ¿Sería mejor que su cuerpo lo haga por nuestros culitos, milord? ¿Acaso estamos hablando el mismo idioma? Solo cierre los ojos una vez y... ¡Auch! Golpeé la parte superior de la cabeza de Humbaba con mis nudillos. Escuchen bien. Ustedes tienen poco pecho. No considero individuos como ustedes como potenciales parejas sexuales. Si son planas, entonces deberían comportarse como tal y vivir modestamente. Y aún así, ustedes tratan de lograr más. No están en posición de ser comprendidas por el mundo, sino que se encuentran en circunstancias donde deberían comprender el mundo por su cuenta. Eso es un poco problemático para nosotras cuando nuestro maestro, quien obedientemente es devorado por Lady Barbatos, saca el tema de los pechos planos como una refutación. ¿No cree? Estas tipas indirectas, indecentes, ellas realmente solo penetraban en la debilidad de otros sin pensarlo. Ay. Cada vez que las brujas salían, ellas siempre usaban una densa capa de ropas, incluso durante el fin del verano, donde el fétido olor del agua emanaba de los alrededores, y el inicio de la primavera, donde el repugnante olor del agua se filtraba en los intestinos. Las brujas eran ignorantes de las temporadas debido a sus atuendos pesados. Un baba me había dicho que debido al hecho de que un cuerpo sin alma era algo que estaba maldito, ellas no debían mostrárselo a los demás. Cada vez que las brujas se fijaban fuertemente sus sombreros de cono en sus cabezas, recordaba los guantes blancos que Lápiz siempre usaba. La base de los sombreros de cono de las brujas y los guantes de Lápiz era la misma. Individuos de la misma clase. Al ver cómo caminaban a mi lado a todas partes, era claro que ellas no se habían reunido aquí a propósito. Este lugar probablemente era el lugar donde ellas finalmente habían llegado tras ser perseguidas y perseguidas por las demás personas. Aunque había una inevitabilidad en la vida y el camino de una persona que iba hacia un destino era hermoso, el camino de una persona siendo enviada a un lugar de exilio debido a que su vida era dependiente a cierta inevitabilidad no era maravilloso. En ese lugar de exilio, yo creía que se desharía del estatus social de las clases más bajas y permitiría que todos fueran plebeyos. En una sola noche, tracé un patrón. El símbolo eran 3 círculos blancos en un fondo negro. Y mientras les mostraba eso a las brujas, hablé. A partir de este día, este será el símbolo del Lord Demonio de Antalian. Ya que ustedes son mis guardias reales, es natural que vayan por ahí mientras llevan esa marca en sus capas. Para las brujas, las ropas era una prisión que estaba constantemente alrededor de sus cuerpos. Como gente que fue exiliada por no tener una afiliación o un hogar, para las brujas,
esas ropas era su lugar de exilio. Al colocar mi emblema en sus capas, yo las estaba liberando de esa prohibición. Las brujas comprendieron mi intención. Al principio fueron incapaces de abrir sus bocas, hasta que eventualmente sus ojos se llenaron de lágrimas. Maestro. Cállense. Si no quieren usarlas, entonces no lo hagan. Sin importar que solo nos desnudaremos en frente suyo, maestro. Mientras lloraban, las brujas se abalanzaron sobre mí. Shh. Solo los suspiros podían salir. Si era posible, quería pedirles que no se desnudaran en mi presencia, pero ¿qué podía hacer en esa situación? Palmeé las espaldas de las brujas. Tenía que vivir con estas chicas, ya veo. Al final es mi destino vivir con ellas. Maldito destino. Entonces, ¿cuándo nos quitará la ropa interior, maestro? Dejen de soñar, pedazos de basura. Excluyendo a las brujas, las demás que tenían permitido usar mi emblema eran solamente Lápiz y Farnesio. Mientras teníamos capas negras sobre nuestros hombros, frecuentemente cruzábamos el campamento militar de las fuerzas aliadas del olor demonio. Habiéndonos visto, los soldados susurraban entre sí. El rey de los campesinos, las putas y esclavas del rey. ¿Por qué unas sirvientas tan vulgares? Consideramos los susurros de los soldados como algo más trivial que los cantos de un gallo en la mañana. Mientras chillaban ¡Kia! ¡Kia! Las brujas se colgaban sobre mis hombros. Parecía que mis hombros eran un patio de juegos para ellas. Incluso mientras caminábamos, Farnesio leía un libro con una mano mientras furtivamente sostenía el borde de mis ropas con la otra. ¡Ah! Grité pidiendo que esas chicas problemáticas se alejaran de mí. Lápiz silenciosamente nos seguía, aunque estuviésemos ahí. De repente, sentí como si hubiese venido a este mundo y formado una familia. La tierra que se había congelado se había tornado incompleta. Los desechos congelados se habían derretido en parches. La luz del sol abrazó esa tierra derretida con más cercanía, como si tratase de aceptar los rayos con más amplitud. Los campos cubiertos de nieve abrían sus brechas un poco cada cierto momento. Rastros del piso sucio podían verse a través de las brechas. El piso nevado frívolamente abierto parecía como las branquias de un pez blanco. La tierra respiraba pesadamente con las branquias y recibía más de la luz del sol, hasta que eventualmente los campos cubiertos de nieve se habían derretido y fluían en una corriente. Aunque los peces de agua dulce, insectos y otras criaturas vivientes eran incapaces de vivir allí debido a que la corriente de agua aún estaba fría, el sonido apresurado del agua fluyendo llamaba a los seres vivos. Un día, un reno con cornamenta vino al río y colocó sus patas en el agua. Tras verme, el animal saltó rápidamente de la corriente y se alejó corriendo. La primavera estaba en el lugar por la corriente donde el reno se había desvanecido. Mientras soportaba el invierno, la fuerza aliada de los lores demonio incrementó su personal. El rumor de que habíamos quemado las montañas negras y tomado la cabeza del margrave de Rosenberg se propagó por todo el continente demoníaco. La gente de la raza demoníaca susurraba entre sí que, quizá, esta vez podíamos... Esta vez, la tierra donde el invierno era corto, podíamos acabar con los humanos y recuperar nuestros hogares. Los demonios levantaron sus lanzas. Los soldados contratados se reunían. Soldados voluntarios se formaban. Muchos lores demonio, quienes una vez fueron escépticos en relación a la guerra, levantaban sus pesados traseros.
Durante la primavera, donde iniciaba la vida, los demonios se preparaban para la guerra con el fin de tomar las vidas del enemigo. La primavera de este año será una temporada brutal. A través del invierno, los humanos se movían pesadamente. Una vez que se tornaba cierto que la batalla a corto plazo se convertiría en una guerra prolongada, cada reino dirigido por los humanos redactaba una orden de reclutamiento. Los más jóvenes, los que se preparaban la primera labrada del año en sus aldeas, eran reunidos en el campo de batalla. Ocasionalmente, cada vez que los rumores sobre el ejército humano llegaban a nosotros, era sobre lores demonio, quienes vivían en los territorios más cercanos al territorio humano, sufriendo una tragedia desastrosa. Su Alteza, el 49º Lord Demonio Kroxel, ha perdido su castillo de Lord Demonio y está buscando asilo en Niflheim. Dicen que el 70º Lord Demonio Sere murió en batalla. Malditos humanos de mierda. El sonido de las voces se acumulaba, mientras las fuerzas aliadas de los Lores Demonio contagiaban sus alientos y la alianza humana desarrollaba el suyo. Las fuerzas aliadas y la alianza rápidamente transmitían sus voces entre sí mediante enviados. Cierto rey humano había enviado un reporte que declaraba que ya que los demonios fueron los primeros en cruzar las montañas negras e invadir la raza de otros, esto se consideraba invasión. Ya que el que había saqueado y destruido el castillo del Lord Demonio de Antalian fue el Margrave de Rosenberg, y ya que Rosenberg era un humano, ustedes los humanos son los que invadieron primero. No somos invasores, somos las víctimas. Ese fue el reporte enviado de vuelta por los Lores Demonio. En primer lugar, ustedes los demonios son los que han esparcido la muerte negra por todo el mundo, y ya que Rosenberg saqueó ese castillo con la única intención de curar a su gente de esa enfermedad, si distinguiésemos el orden de los asuntos, entonces, ¿no son ustedes los demonios los que merecen morir? El rey humano envió un reporte mucho más rudo. Para la gente que no tiene pruebas de que fuimos los primeros en esparcir la plaga, y aún así, insisten fervientemente en ello, me hacía entender que ustedes los humanos solo tienen unas malditas cabezas huecas sobre sus hombros. Esa fue la respuesta de Barbatos. Lo escribió, obviamente. Sin embargo, los demás Lores Demonio previnieron tercamente que ella enviara ese mensaje, y en lugar de ello, interpretaron sus palabras de una manera digna de Miguel de Cervantes. Una vez ellos habían comenzado a objetar sobre quién había errado primero, un incontable número de críticas no verificadas comenzaron a surgir sin parar. Las cartas no tenían ninguna evidencia, sino que proveían apoyo a las retóricas elaboradas. A través del invierno, aunque la fuerza aliada de los Lores Demonio y la Alianza Humana discutía sobre quién fue el que inició todo, en realidad todos estaban muy conscientes de que el hecho de saber quién había sido el primero, a estas alturas, ya no importaba. A pesar de que todos ya lo habían percibido, nadie mostraba señales de saberlo. De acuerdo a las palabras transmitidas por los enviados, los humanos se volvían las víctimas y los demonios eran víctimas también, llenando al universo de partes heridas. Por eso, probablemente todos comprendían que en un mundo donde la tierra y el cielo se habían vuelto víctimas, ese mundo no sería realmente un mundo que perteneciese a la gente que estaba equivocada. Era una verdad muy evidente. Si uno se saliera de su curso y hablara de esta verdad tan evidente, entonces la gente tocaría, soltaría y frotaría esa obviedad, cubriéndola con la piel muerta de sus manos, hasta que eventualmente la realidad evidente se convierta en una cruda verdad cubierta de sucio. Por eso, los lores no decían tales palabras. El primero que hablara sería el primero en perder. Y nadie deseaba perder. Nadie. Contraté más mercenarios e incrementé la cantidad de mi ejército a 7.000 hombres. Habiendo escuchado el rumor de que Su Alteza de Antalian da buenas recompensas, los mercenarios venían a buscarme voluntariamente.
Los capitanes observaban mi expresión ante mí. El rumor de que una guerra en masa va a ocurrir pronto se está incrementando. Los rumores son ciertos. ¿Me seguirás en las líneas delanteras también? En dado caso, si humildes como nosotros van a la línea delantera, entonces usted no parecería un sórdido. Esta no es una guerra que siga una gran causa. Es una batalla donde golpeamos mientras hacemos uso de la destitución del enemigo. ¿Cómo podría ser más sórdido que esto? Entonces, derrotar a los humanos no sería una gran causa. Incluso si eso fuese una gran causa, entonces, ¿esa sería su causa? Incluso si nos llegásemos a deshacer del imperio humano y establecer un milenio, ¿ese lugar sería su reino? Sus palabras son infinitas, milord. Por favor, sea perspicaz. El pago es provisto cada 10 días dentro de mi ejército. Los de infantería recibirán 1 de oro y los de caballería 3 de oro. En cuanto a la comida, estaría bien dejar la mitad de su salario conmigo y resolverlo con eso. O puede comprarles comida a los traficantes que siguen a nuestras unidades. Como no proveemos armas por separado, encárguense de eso ustedes. Ya que funciona así, entiendan eso también. No se preocupen sobre una gran causa y solo consideren la ganancia personal que puedan recibir. Yo seré la persona que esté preocupada con la gran causa. Los capitanes asintieron. Ellos tenían ojos que mostraban que comprendían mis palabras. Por favor, díganos las reglas militares que debemos seguir. No discriminar la raza de uno o el lugar de nacimiento, y solo sigan el rango. Los capitanes se levantaron y bajaron sus cabezas al suelo. Hemos recibido sus órdenes, milord. Durante el final del invierno, Farnesio entrenó a los nuevos soldados una vez más. Ya que había una numerosa cantidad de soldados que eran leales a Farnesio, no era tan difícil como antes con el fin de entrenar a 2 nuevos reclutas. 2 soldados que hubieran golpeado a una prostituta hasta la muerte, un soldado que había amenazado a un mercader y 4 soldados que habían practicado la usura. Esos soldados fueron atrapados y forzados a desentrañarse a sí mismos. Farnesio personalmente les había sacado personalmente las tripas y cocido en una sopa de sangre. Farnesio habló luego de escupir una porción de un intestino. Incluso las vísceras de esos tipos están podridas, por lo que el sabor de la carne se arruinó. Sinceramente, ellos eran gente con la que uno no debería asociarse. Decapítenlos y alimenten a los perros. Incluso con el paso del invierno y la llegada de la primavera, para los soldados, Farnesio siempre seguiría en sus mentes como el invierno, por lo que cada vez que ellos veían el rostro de la general, sus hombros temblaban. Aunque el piso que estuvo congelado todo el invierno se había derretido, la disciplina dentro de la milicia seguía tan fría como una espada. Los soldados no se emocionaron por el sol primaveral, y en lugar de ello, entrenaron con vigor. Mientras gritaban, los soldados ajustaron sus posiciones y sujetaron sus lanzas. El sudor de los soldados caía al suelo donde la nieve se había derretido. Una vez que el 4.º mes llegó, la fuerza aliada de los lores demonios se movió hacia el sur. La alianza humana marchó hacia el norte. Y como si hubiesen acordado hacerlo de antemano, ambos ejércitos establecieron sus campamentos en los extremos opuestos de una llanura que estaba ubicada en el centro de los territorios humano y demoníaco. Fin de la parte 1. Por cierto, mientras iba leyendo esta parte 1 iba recordando detalles que había olvidado. Es verdad que los humanos iniciaron la guerra, pero todo fue un plan de Dantalian. Él anteriormente había iniciado la peste negra
aunque obviamente de una manera completamente secreta. No es que la hubiera iniciado, es que es mentira, él no la inició, él sabía que iba a ocurrir y aprovechó el hecho de que sabía que iba a ocurrir para recolectar un montón de plantas que era la cura. ¿Por qué? Porque en el juego que él jugó, la peste negra había iniciado y la cura no fue encontrada sino hasta años después. Pero habían muerto un montón de gente, tanto humanos como demonios. Los demonios, por cierto, son monstruos en general. Por eso es que ahorita hablaban de razas. O sea, son ogros, goblins, así. Razas monstruosas. Entonces, como Dantalian aprovechó hacerse millonario vendiendo la cura, los humanos pensaron que lo había hecho. Y él aprovechó el hecho de que él tenía un montón de cargamento de esta planta para provocar al Margrave a conseguirla. Entonces el Margrave fueron los primeros en atacar. Eso es así. La cosa es que fue Dantalian el que lo provocó. Porque si mal no estoy, le subió el precio de una manera absurda a la cura. Entonces la gente casi no se la podía conseguir. La gente se cansó y ¡denos la cura! ¡Estamos muriendo! Y entraron en guerra para ir a destruir el castillo de Dantalian. En ese momento es que él adquirió a Farnesio para su poder. Farnesio dirigió el ejército de Dantalian y acabó con esos primeros atacantes. Y luego fueron a atacar las montañas. Farnesio, por cierto, utiliza tácticas bastante gore para que los demonios la respeten, ya que ella es una humana. De hecho, es una niña humana. ¿Tiene 12 años? Algo así. No, creo que más. Creo que tenía 16 años. ¿O 12? No me acuerdo. Está pequeña. Está pequeña, pero ella es una genio militar. Pero por otro lado, ella sabía de que no se iba a ganar la lealtad de unos demonios. Entonces lo que hizo fue aplicar el miedo. Básicamente se ha ganado a los demonios por medio del miedo. O a los monstruos más bien. A las razas monstruosas se las ha ganado por el miedo. Entonces por eso ahorita que la ven, a esta general pequeñita, tiemblan al verla. Porque como vieron hace poco, pues cuando soldados matan prostitutas o amenazan a mercaderes o roban a otros, ella los toma como ejemplos. Les saca las tripas y en este caso casi que se las cena, ¿sabes? Hace una sopa de sangre y se la cena. Todo esto es para infundir el miedo. Y en el capítulo anterior, creo que también vimos, fue en el capítulo 2, que también se ve como ella infunde el miedo en los soldados, que en un principio no la respetaban. Era como, ay, ¿qué hace esta humana dirigiéndonos? Una niña humana dirigiéndonos, ja. Y luego, sí, bueno, los voy a hacer sufrir. Y los hizo sufrir un montón. Eran 10 monedas de oro por cura. Sí, esa era. Literal vendía pasto como oro porque la cura era mala hierba que crece en cualquier lado. Sí, sí. Pero él monopolizó esa mala hierba. Él monopolizó esa mala hierba. Esa fue la cosa. Así que nada, gente. Estuve recordando cositas de esta parte 1. Gracias a esta parte 1. Farnesio es una perra. Es que Farnesio es increíble. Me gusta mucho su personaje. Está loca. Bueno, por cierto, antes de cerrar. A ver, por aquí hay una imagen de Farnesio que es muy intimidante. Mira. Es tremenda esta imagen de Farnesio aquí. Top. Ella es una gran personaje. Así que nada, gente. Me recuerda mucho en apariencia a Norn de Mushoku Tensei, ¿sabes? Solo que es una Norn más cabrona. Así que bueno, para los que están viendo esto resubido en YouTube, espero que les haya gustado. Besitos y nos vemos en la próxima. Bye, bye, bye.